¿Estás lista para las 30 preguntas de Educa? Sí. ¿Cómo te llamas y de dónde eres? Hola, me llamo Paloma y soy de Lima, Perú. ¿Qué estudias y en qué año estás? Estudio en University of Virginia, Commerce, y soy una first year. ¿Qué te impulsó a estudiar en el extranjero? Me impulsó el querer vivir otra experiencia que no sea la de Lima, de verdad, y poder vivir el típico American experience de un college. ¿Por qué elegiste esta universidad? De verdad, porque tiene un excelente programa de commerce y por el quick life. ¿Qué fue lo que más te impresionó de la universidad la primera vez que llegaste? De verdad, las distancias que tengo que caminar entre mi dorm a mi campus. ¿Estudiar en Estados Unidos fue como lo esperabas? De verdad sí, pero fue una versión mucho más complicada de lo que pensé. El tener que hacer todo sola, vivir sola, caminar a todos lados fue mucho más difícil. ¿Aproximadamente cuántos alumnos suelen haber en tus clases? En los lectures hay aproximadamente 200 y en los discussions seremos 15. ¿Cómo te movilizas dentro de la universidad? Caminando a todos lados. ¿Cuál es el mejor lugar para comer en el campus? Para mí es Inca Grill, un restaurante peruano. ¿Cuál es tu lugar favorito para pasar tiempo en el campus? Mi lugar favorito es The Lawn en la Rotonda. ¿Cuáles son algunas de las organizaciones estudiantiles a las que perteneces? Bueno, ahorita yo pertenezco a Operación Sonrisa porque quise seguir trabajando en esta organización ya que trabajaba en Lima, también ahí. Bueno, ahorita también estoy en un sorority, estoy en Tri Delta y bueno, de verdad fue un proceso bastante difícil postular porque eran 3 semanas de conocer todas las casas, que son 15, y poco a poco ahí uno va escogiendo. Y también estoy en TBLA, que es Towards a Better Latin America, que ayudamos a específicas organizaciones de diferentes países de Latinoamérica. ¿Qué hace única a tu universidad? De verdad, algo que yo considero que la hace única es que siempre va a haber algún espacio para ti. No importa en qué cosa te guste hacer o, bueno, cuáles son tus intereses, lo que quieras, siempre va a haber algo para ti. ¿Cuál ha sido tu clase favorita hasta el momento y por qué? Bueno, mi clase favorita ha sido Art and Money porque fue una clase que no era como me lo esperaba. Vi temas que jamás había visto en mi vida entre la relación de los negocios y el arte y me pareció sumamente interesante. ¿Y la más difícil? La más difícil también fue Art and Money. Como habían sido temas que jamás había visto, tuve que poner bastante esfuerzo de mi parte para aprender sobre esos temas. ¿Cómo describirías la relación entre los estudiantes y los profesores en tu universidad? Bueno, siempre hay un espacio para que el alumno pueda ir a conocer al profesor. Siempre hay office hours, puedes conocer a tus TAs. Y si tu clase es chiquita, vas a poder conocerlos más. Pero si es un lecture, uno tiene que poner de su parte para poder conocerlos. ¿Cuántas horas al día estudias? Creo que aproximadamente estudio como 4, sí. ¿Cuál es el deporte más popular en la universidad? El más popular es básquet y después fútbol americano. ¿De qué nacionalidades son tus compañeros? Mis compañeros son de todos lados. Esta uni es bastante internacional. Hay bastantes latinos, la mayoría son de Nova, que es North Virginia. Y bueno, pero en general de todos los estados, sí. ¿Cuál es un estereotipo cierto sobre los alumnos? Un estereotipo cierto es que son bastante work hard, play hard. ¿Y cuál es uno falso? Uno falso es que las personas creen que porque estamos en un pueblo no hay nada que hacer o que estamos bien en medio de la nada, ¿sí? Y de verdad, acá siempre vas a tener algo que hacer. Hay millones de eventos y hay millones de restaurantes que puedes ir. ¿Cuál es tu tradición universitaria favorita? Mi tradición favorita es The Lighting of the Lawn porque es justo antes de finals, el primer semestre, y ponen toda la rotunda llena de luces, ponen música, hay a cappella groups. Es un evento muy lindo que todos los alumnos van. ¿Con cuántos roommates vives? Vivo con una y es de Nicaragua. ¿Y qué tal la convivencia? La convivencia ha sido bastante buena porque es bonito poder regresar a tu dorm y hablar en castellano. Y fue bien lindo que nos conocimos porque un día ella me escribió por WhatsApp y me dijo para ser roommates y fue ahí nos conocimos y empezamos a escribirnos y nos volvimos bastante unidas. ¿Cuál es el profesor que más admiras y por qué?
El profesor que vas a admirar es Professor Mitchell, que es mi profesora de Financial Accounting, y la admiro bastante porque el curso es online y tienes que hacer bastante independent work y para ella es bastante difícil a veces poder comunicarse y estar con los alumnos, pero pone bastante esfuerzo, nos busca bastante, entonces eso lo considero una habilidad bien importante. ¿Has tenido algún encuentro inesperado en el campus? Para mí algo inesperado ha sido que hayan tantos restaurantes latinos. Por ejemplo, hay Inca Grill, South and Central, hay uno en Nicaragua. Hay tantos restaurantes latinos en un sitio que es considerado un pueblo, entonces me encanta eso. ¿Cuál ha sido tu experiencia más memorable en la universidad hasta Mi ahora? experiencia más memorable fue en Big Day, cuando me dijeron a qué sorority entré. Y todas las que habíamos postulado, estábamos en Mad Ball y después fuimos a la casa y estuvimos celebrando y haciendo muchas cosas entre todas las promociones del sorority. ¿Qué planeas hacer cuando te gradúes? De verdad, como soy first year, aún no estoy segura, pero lo único que sé es que quiero estudiar commerce. Si tu universidad fuera una canción, ¿qué canción sería y por qué? La canción sería Home de Philip Phillips, porque de verdad me siento demasiado en casa acá, me siento bien welcomed y me encanta estar acá. Sí. ¿Cuál es el perfil de personas a las que le recomendarías postular a tu universidad? Yo creo que las personas que deberían postular acá son gente que de verdad está abierta a todo, que está dispuesta a conocer a bastante gente, a ser parte de bastantes organizaciones y que les guste el Greek life porque es bien fuerte acá. Sí. Y el tip número 1 para tener éxito en tu universidad. Bueno, como ya había dicho, yo creo que lo mejor que puedes hacer es estar abierto a toda la gente que conozcas, hablar con todo el mundo, pertenecer a todos lados y así te vas a sentir muy cómodo acá. Gracias, Pablo, por contestar las 30 preguntas de Educa. Gracias. Chao.